Bienvenidos al Black Mamba Show, otra grandísima noche para nosotros. UFC París, 3 de 3 aciertos, 100% de aciertos. Hemos triplicado nuestra apuesta. Nosotros la hemos jugado en combinada, la gente del canal. Un especial saludo a los que estuvieron en el directo conmigo. Nos lo pasamos de puta madre, la verdad. Por lo tanto, estoy muy contento. Vosotros estáis contentos, la gente está ganando dinero y yo sigo aquí dando mis pronósticos. Quiero hacer un repaso de lo que pasó en París en esa velada y sobre todo deciros qué pelea podría organizar la UFC con algunos peleadores. No lo voy a hacer todo, lo voy a hacer con los principales peleadores porque si no el vídeo va a ser demasiado largo. Así que sin más tardar, empezamos. Empezamos con la primera pelea de la velada, la pelea entre la francesa de origen brasileño Zarah Fairn y la portuguesa Jacqueline Cavalcanti. Pasó lo que os dije que iba a pasar. Al final, Zarah Fairn con casi 40 años no propuso nada, la propuesta era bastante pobre, no hizo nada, ni siquiera consiguió acortar la distancia con la portuguesa y a cambio hemos tenido a una Jacqueline súper activa, muy técnica, castigando un montón las piernas de Zarah Fairn, moviéndose todo el rato por el octógono. Me gustó muchísimo su actuación porque además era un short notice, le avisaron de la pelea creo que como 2 semanas antes, fue su primera pelea en la UFC, por lo tanto fue bastante convincente. Y seguimos con la segunda pelea de la noche, primera pelea para nosotros donde teníamos una de nuestras apuestas. Os dije que Farid Basharat para mí era la apuesta más segura de la semana, una fantástica pelea, no nos dio tiempo a ver todo lo que Kleydson Rodríguez podía aportar. Sabemos que el brasileño subía de categoría, normalmente pelea en la categoría de peso mosca, le dio un par de toques la UFC y le hizo, creo que le obligó a subir a peso gallo. No se le vio desfavorecido a nivel físico, creo que además es una persona muy potente, Kleydson Rodríguez, pero Farid Basharat para mí está un nivel por encima, tanto a nivel de grappling como su striking. Aquí eligió grapplear contra el brasileño. El brasileño al principio intentó salvar bastantes takedowns y derribos, pero el ataque de Basharat fue incesante y al cabo del cuarto derribo consiguió un mount y hacer lo que le dio la gana. Me gustó la defensa de Kleydson Rodríguez, pero no estaba a la altura del nivel de Basharat, que para mí es una grandísima promesa. Necesitaba, creo que, una finalización porque había tenido demasiadas decisiones. La ha conseguido en un round, en menos de 5 minutos y de manera espectacular. Y si miramos un poco cómo está la clasificación, tenemos a Chris el Guapo Gutiérrez, que hubiera sido un emparejamiento que me hubiera gustado mucho, pero el Guapo tiene una pelea ya, de hecho pelea el 7 de octubre contra Montel Jackson. Luego tenemos la pelea entre Adrián Llanes y Jonathan Martínez, que también hubieran podido ser 2 peleas interesantes. Por lo tanto, nos queda tanto Said Nurmagomedov como Kyler de Matrix Phillips. Me gusta ambos peleadores. También está Mario Bautista, que acaba de conseguir una victoria la semana pasada, creo, o hace 2 semanas. Creo que me voy a inclinar por una pelea contra Said Nurmagomedov. Sería una pelea fantástica porque tanto Said Nurmagomedov como Farid Basharat son muy buenos ambos, tanto en el striking como en el grappling. Entonces podemos encontrarnos en una situación donde se anula el grappling de ambos y solo strikean, o bien deciden hacer una pelea puramente de grappling. En ambos casos creo que sería una pelea fantástica. Me gustaría ver, por lo tanto, a Said Nurmagomedov contra Farid Basharat y sobre todo me gustaría ver a Farid Basharat rankeado a partir de esta semana. Luego tenemos a Nora Cornol contra Jocelyn Edwards. Esta fue la primera, una de las 2 que no acerté. Fue un poco robo, aunque volví a ver la pelea y no sé si fue del todo un robo. Lo que sí fue un robo es darle un 30-27 a Nora Cornol. Jocelyn, el problema de Jocelyn, el que ha tenido siempre, que al final le falta cierto volumen, le falta ser bastante más contundente en sus victorias y deja la puerta abierta a este tipo de interpretaciones. 30-27 desde luego que no, pero bueno, creo que si vamos a analizar el puro daño, creo que obviamente Cornol ha hecho más daño a Jocelyn que Jocelyn a Nora. Lo que ha hecho Jocelyn es intentar inmovilizarla constantemente. Al final Cornol se lleva la victoria. Una victoria importante para ella porque era su primera pelea en la UFC, es francesa, tiene 34 años, no creo que tenga muchísimo recorrido después de esta pelea, pero alguna que otra pelea le van a dar en la UFC. En la siguiente pelea teníamos a nuestra segunda apuesta, la de Ange Lusa, el suizo, contra Rhys McKee, el irlandés. Tenía obviamente yo a Ange Lusa como vencedor. Había dicho que había tal vez la posibilidad de un KO, no conseguimos el KO, estuvimos muy cerca de ese KO. Aquí también, bueno, vi muchos 30-27, no sé, me gustó la actuación de Rhys McKee, sobre todo en el último round, volvió como un zombie y creó peligro. En los últimos 50 segundos, Ange Lusa no lo pasó nada bien. Lo que pasa que en el primer round y sobre todo en el segundo fue muy dominante el suizo.
mostró que su entrenamiento con Kill Cliff está pagando, está siendo bastante inteligente a la hora de abordar las peleas, no está focalizando todo sobre su fuerza, su potencia de KO, está variando los ataques, le hemos visto grapelear bastante, que era para mí el mejor camino para luchar contra un pibe como Rhys McKee, que es tan alto, tan delgado, que conserva muy bien la distancia, fue inteligente, escuchó a sus entrenadores, fue resistente, tuvo un buen mental. Tiene sobre todo también una buena mandíbula, porque Rhys McKee le metió un par de hostias, incluso un high kick, se lo comió sin ningún problema, por lo tanto, contento para Hans Loosa, ya por lo menos tiene 2 victorias seguidas, a ver qué hace de cara al futuro. Contentos nosotros sobre todo, porque al fin y al cabo era nuestra segunda apuesta que confirmaba que íbamos por el buen camino. En la siguiente pelea teníamos al francés Lapillus contra el irlandés Lugran. Esta pelea tampoco fue una maravilla. Teníamos a un puro striker que si le dejas pelear hace peleas bonitas, pero obviamente Lugran no le dejó pelear, se lo llevó contra la jaula, intentó inmovilizarle, intentó derribarle varias veces. El poco tiempo que Lapillus ha tenido para desarrollar su striking lo hizo de manera maravillosa, metiendo unos golpes muy buenos, muy precisos, tanto con sus manos como con sus piernas. Lugran se las comía todas. Al final los jueces le dieron la victoria a Lapillus, el francés, el local. Yo tenía a Lugran vencedor por el dominio, sobre todo por el control, aunque sea en la jaula. Lo que pasa que no hizo gran daño físico al francés, por lo tanto, bueno, es una victoria por decisión. No fue tampoco una maravilla de pelea como varias de esta cartelera. De cara al futuro, me gustaría ver Lapillus contra alguien más confirmado. Obviamente no está para pelear contra alguien rankeado, pero alguien más confirmado. Y me gusta la posibilidad de que le pongamos contra Douglas Silva de Andrade, el brasileño, un luchador rocoso, complicado, completo. Y ahí veríamos realmente lo que es capaz de hacer Lapillus. Luego teníamos a Morgan Charrier contra Manolo Zecchini. Obviamente Charrier ha estado espectacular, su actuación fue fantástica, con 2 patadas que fueron y remató con una tercera patada. Manolo Zecchini no pudo hacer nada, era un gran favorito el francés. Tengo mi duda sobre el adversario, creo que es un adversario que le han puesto para que se luzca Morgan Charrier. Él ha estado increíble. La verdad que ha peleado de manera espectacular, ha sido muy preciso en sus ataques, no le dio ninguna opción a Manolo Zecchini. Creo que había una diferencia de nivel bastante grande. Lo que me preocupa de Morgan Charrier es que tiene bastante derrotas, ya tiene como 7 o 8 derrotas en su currículum y sobre todo tiene un par de derrotas contra gente que está teniendo muchas victorias y que no está firmada por la UFC, por lo tanto es una cosa un poco que me molesta. Y sabemos que la UFC no es transparente en cuanto a el talento. Obviamente necesitan mucho talento francés. Francia es un país, un mercado para ellos cada vez más importante. Incluso el sponsor del UFC a nivel de ropa es Venum y Venum es francés. Por lo tanto, hay un montón de razones que hacen que obviamente este peleador aparezca y gente contra la que él ha perdido no esté firmada con la UFC. Dicho esto, Morgan Charrier ha estado increíble. Creo que tiene futuro. Creo que es un tío que además a nivel de marketing se mueve bien. En sus redes sociales es potente. De cara al futuro me gustaría ver a Morgan Charrier luchar contra Isaac Dulgarian. Creo que sería una pelea bastante interesante y como los dos vienen con cierto hype y han tenido victorias muy cercanas en pocas semanas, creo que es una pelea que se podría organizar y creo que el vencedor de la pelea, tanto si es el francés como si es el americano, le permitiría subir de cara a los rankings y además sería una pelea entretenida para los fans. Seguimos con la siguiente pelea entre 2 franceses esta vez. Era William Gomis que se enfrentaba a Yanis Ghemmouri. Pelea muy aburrida, hay que decirlo también. Gomis obviamente muy superior a Ghemmouri. Sabíamos que Gomis además era el favorito, era mucho mejor que el contrincante, pero yo me esperaba algo más de Ghemmouri. No estuvo del todo bien, pero el gran protagonista de esta pelea fue el árbitro, que hizo una cagada monumental. Este hombre no creo que vaya a arbitrar próximamente. Decidió interrumpir la pelea y darle el TKO a William Gomis sin haber ni siquiera parado la pelea, comprobado ante las cámaras si era un auténtico golpe por debajo de la cintura o no. Yo creo que era un golpe complicado de analizar, que se merecía por lo menos la pena de tomarse el tiempo para decidir. Al final se llevó la victoria Gomis, pero da igual porque Gomis iba ganando esta pelea. Lo único que ese arbitraje fue bastante patético. De cara al futuro me gustaría ver a Gomis pelear contra un peleador que peleó hace muy poco, que es el coreano Sung Woo Choi. Peleó ahora en Singapur hace un par de semanas y le venció a Jarno Arens. Creo que sería una pelea interesante para saber más o menos dónde se sitúa Gomis en esta categoría. Y además creo que sería una pelea entretenida entre 2 strikers que son además bastante finos tanto con las piernas como con los puños. Siguiente pelea
pelea teníamos a Volkan Ozdemir, el suizo, que luchaba contra Bogdan Guskov de Uzbekistán. Obviamente esta yo tenía a Ozdemir y Ozdemir cumplió. Creo que es una pelea importante, no de cara al contrincante, porque al final Guskov nadie sabe quién coño es, y sabemos que Ozdemir ha luchado contra los más grandes de la categoría de semipesado, empezando por Cormier y terminando por Jimmy Manua. O sea, ha peleado con el who's who de toda la categoría, pero creo que era importante sobre todo para confirmar que Volkan Ozdemir no está acabado del todo. Creo que lo que ha pasado es que ha hecho un cambio en su manera de gestionar las peleas, está entrenando ahora en Estocolmo con Hamza Chimaev y todo su equipo del All Star Gym, y lo que hace es añadir muchísimo más suelo, muchísimo más grappling y wrestling a su arsenal. Antes era un pibe que era de meter hostias y cargarse a todo el mundo con una grandísima potencia de KO. Creo que ya no tiene, obviamente aquí le vimos, le dio un par de golpes y un crochet fantástico a Guskov, que lo dejó bastante tonto, pero creo que él con la edad, ya tiene 34 años, está aprendiendo a pelear de manera más inteligente, más estratégica, y le está viniendo muy bien. De cara al futuro me gustaría ver a Volkan Ozdemir, ya que está clasificado número 8 o 9 creo, y no le van a hacer subir de ranking después de esta pelea, por mucho que haya tenido una victoria por KO, por sumisión. No, fue una victoria por sumisión. Pase lo que pase, creo que por el ranking que tiene, lo que tiene arriba es demasiado fuerte, por lo tanto habría que mirar hacia abajo, y hacia abajo veo un nombre que me gusta muchísimo, que será Khalil Rountree, clasificado número 11, que viene de una victoria también, y creo que un duelo entre Khalil Rountree y Volkan Ozdemir sería un bombazo de pelea. Ozdemir tendría una ligera ventaja en el... no, ligera o cierta ventaja en el grappling y en el wrestling, y en cambio creo que Khalil tendría más ventaja tanto en la potencia de KO como con sus leg kicks y su striking. Por lo tanto es un duelo que cualquier fan le gustaría ver, y espero que la UFC lo pueda organizar. Siguiente pelea, aquí ya nos adentramos en la parte alta de la cartelera, donde hubo peleas muy interesantes. Esta fue interesante, la pelea entre el francés Benoit Saint-Denis y el brasileño Thiago Moisés. Era una pelea donde Benoit tenía que confirmar que no es hype, que esas victorias que ha ido arrastrando últimamente son válidas y que es una auténtica promesa de cara a la categoría, porque sabemos que además es bastante joven, tiene 27 años. En esta pelea, tristemente, Thiago Moisés no estuvo del todo bien, no estuvo muy presente. Creo que además se notó la diferencia de cuerpo que os dije al principio de la retransmisión, que en el face-off vi que le sacaba una cabeza el francés, y se le vio tanto en el grappling como en el striking que pegaba más fuerte y tenía mucha más fuerza para agarrarle. El pobre Thiago Moisés luchó con muchísimo corazón, pero sufrió un montón. Fue un auténtico bulldozer el francés. Intentó de todo, derribos, ataques, esos codazos fantásticos, peligrosos que le han abierto de par en par a Thiago Moisés. Creo que Benoit Saint-Denis es un auténtico peleador serio en esta categoría. No está rankeado, hay que tener cuidado también, porque creo que para mí comete muchos errores. Hay unos momentos donde se peleaban juntos y eso se convertía en una pelea de bar, y creo que si hace esto con gente con más potencia en esta categoría, estoy pensando sobre todo en un tío como Drew Dober, por ejemplo, que le gusta ir a ese tipo de encontronazo donde se pegan a hostias como en los viejos tiempos. Creo que un Drew Dober le hubiera podido meter KO a Benoit Saint-Denis. Por lo tanto, veo todavía algunos huecos y problemas en su manera de pelear, demasiado salvaje para mí, no pelea lo suficiente con la cabeza, por lo tanto no le pondría a pelear con gente muy rankeada. Si miramos la clasificación de la categoría de peso ligero, dominada por Islam Makhachev, el campeón, vemos que en la parte baja del ranking tenemos a 4 peleadores: Jalin Turner, Renato Moicano, Matt Frevola y Diego Ferreira. Creo que ese es el nivel al que se tiene que enfrentar, y sabemos que hay gran posibilidad de que Matt Frevola pelee contra Paddy Pimblett. Creo que hay algo por ahí apalabrado. Paddy Pimblett ha confirmado que tiene una pelea. Creo que vi en los primeros comentarios a Matt Frevola con una cara de contento, por lo tanto creo que esa pelea se va a hacer. Hubo un call out de Frevola a Paddy Pimblett, por lo tanto eso está a punto. Por otra parte, Renato Moicano ha confirmado que va a pelear contra Jalin Turner, contra la Tarántula, así que queda un nombre que además ese nombre me gusta muchísimo porque la gente no le conoce del todo bien, pero me parece un auténtico fenómeno a la hora de pelear, que es Diego Ferreira. Lo que pasa es que es bastante irregular.
y no logra encadenar 3 o 4 victorias seguidas, pero Diego Ferreira me parece un peleador espectacular y creo que esa es la pelea que habría que organizar, la pelea entre el francés Benoit Saint-Denis y el brasileño Diego Ferreira. Llegamos a la coestelar de la noche, la pelea entre la francesa Manon Fiorot y la americana Rose Namajunas. Esta pelea era importante para nosotros porque era nuestra última fija que os había dado. Os había dicho que la francesa se llevaría la pelea por decisión, se cumplió y ahí sabíamos que habíamos triplicado nuestra apuesta. Por cierto, si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal para seguir teniendo un montón de pronósticos como este. Fue una pelea interesante, más complicada de lo que la gente se pensó. Creo que Rose tuvo una pelea adversa porque nada más empezar el primer round se rompió el dedo meñique. Aún así aguantó como una jabata, luchó, peleó con muchísimo corazón. Creo que uno o dos de los jueces dieron 30-27 a Manon. Para mí, el último round, sin lugar a dudas, se lo lleva Rose Namajunas. Tenía yo a un 29-28 para la francesa, que demostró que era superior físicamente. No estoy convencido que fuera superior técnicamente a Rose Namajunas para nada, pero fue superior físicamente, por lo tanto fue muy difícil para Rose intentar derribarla, fue difícil para Rose aguantar esos golpes que pegaban, porque pegaba bastante fuerte la francesa. Así que, ¿qué pasa ahora con Manon Fiorot? Porque tenemos 2 victorias importantes de 2 contenders, que son Erin Blanchfield y Manon Fiorot. Esta es la clasificación antes de la pelea, por lo tanto esto seguramente lo vaya a rectificar ahora la UFC. La última victoria de Blanchfield contra Taila Santos le hizo subir en el ranking el puesto 2. A ver qué pasa ahora con Manon Fiorot. Todos decían que si Manon Fiorot ganaba la pelea, por lo tanto iba a ser la siguiente, pero su manera de ganar esta pelea no nos ha convencido y creo que no ha convencido a todo el mundo, porque dijimos que la pelea de Blanchfield contra Taila Santos no fue del todo bien, pero viendo esta pelea no sé qué pensar, porque Taila Santos era una pelea complicadísima para Erin Blanchfield. A mí personalmente me gustaría ver Blanchfield contra Fiorot. Creo que esa es la pelea que deberían de hacer y no la pueden hacer, obviamente, porque necesitan un contrincante para el vencedor de la pelea entre Grasso y Shevchenko. Otra cosa es que Shevchenko luche contra Grasso y se lleve la victoria y que hagan un Grasso-Shevchenko 3, cosa que no podemos descartar, es muy probable, y en cuyo caso es lo que haría, organizar una pelea entre Erin Blanchfield y Manon Fiorot, y para mí, sin lugar a duda, la vencedora de esta pelea tiene que luchar por el título. ¿Qué hacemos ahora con Rose Namajunas? Que su actuación no estuvo del todo mal, creo que fue mejor de lo que la gente se esperaba, luchó con mucha fuerza, con mucha garra, con mucho corazón y con mucha técnica también, no hay que olvidarlo, pero desde luego creo que la categoría de peso mosca no es su categoría, debería de volver al peso paja, que es su casa. No olvidemos que tiene 2 victorias sobre la actual campeona, sobre Zhang Weili. Creo que debería de volver, obviamente no para luchar contra Zhang Weili ahora mismo, ni muchísimo menos, pero me gustaría verla contra la vencedora de la pelea entre Mackenzie Dern y Jessica Andrade. Esa pelea va a ser interesante. Obviamente yo voy con Mackenzie Dern, es una de mis peleadoras preferidas, tiene un jiu-jitsu precioso, tiene la posibilidad de ganarle a Jessica Andrade, porque hemos visto que últimamente está peleando de manera muy física. En su última pelea nos sorprendió, parecía un Mike Tyson femenino, estuvo muy bien Mackenzie Dern, a ver qué hace ahora contra Jessica Andrade, pero en cuyo caso, si Mackenzie Dern se lleva la victoria contra Andrade, creo que debería de pelear contra Rose. De hecho, ella hizo ese call out, recuerdo que Mackenzie llamó a luchar contra Rose, pero de la misma manera, si gana Jessica Andrade, podríamos tener otra vez esta pelea entre ambas peleadoras. Creo que también podría ser muy interesante. Le permitiría subir en el ranking y conseguir otro title shot. Última pelea de la noche, pelea estelar entre el francés Cyril Gane y el moldavo Sergey Spivak. Pasó lo que dije que iba a pasar. Básicamente, Spivak no fue capaz de derribar a Cyril Gane. Cyril Gane mantuvo una distancia constantemente, se movió, fue espectacular en su manera de pelear. Creo que es tal vez el mejor Gane que hemos visto hasta ahora. Spivak le vimos perdido, completamente dominado, y como os dije en la previa, obviamente Spivak no es un peleador de élite, no es un luchador, un wrestler que digas esto va a ser un arma decisiva en esta pelea. Creo que lo que pasa es que le hemos visto contra contrincantes como Derrick Lewis que no saben defender un derribo, por lo tanto es fácil dar la sensación de que uno es buen wrestler, pero nunca vi a Sergey Spivak como un gran wrestler, ni muchísimo menos. Lo que sí es importante es que Silgan haya cumplido con su misión, que era conseguir una finalización con su público. Fue demasiado volumen para Spivak, que acabó rindiéndose completamente. Ahora, ¿qué hacemos con esta categoría? Que está caliente. Me sorprende bastante que cuando Bisping le preguntó a Cyril Gane que qué opinaba de la presencia de Tom Aspinall, Cyril Gane hizo como que eso no iba con él, que él lo que quería es luchar con gente que estuviera enfrente de él en el ranking y no detrás de él. Obviamente Tom Aspinall vemos que está rankeado de número 4.
me parece un poco atrevido que Ciryl Gane no contemple una pelea con Tom Aspinall, sabiendo un dato fundamental. Es que Ciryl Gane ha tenido 2 oportunidades para luchar por el título. Una con Francis Ngannou, que cagó de manera espectacular, y otra contra Jon Jones, que cagó de manera aún más espectacular. Por lo tanto, cabrón, has tenido 2 oportunidades de luchar, te va a tocar esperar un buen rato. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Tenemos la pelea en el Madison Square Garden entre Jon Jones y Stipe Miocic. Lo más normal es que Jon Jones gane esa pelea, es lo que dicen los bookmakers, es lo que yo tengo probable también, y ha dicho, y lo ha dicho ya hasta la saciedad, que si gana esta pelea se retira, y tengo que decir que le creo por una vez, porque creo que ese cabrón no hay nadie que mienta más que él, pero en esto sí que le creo. Creo que Jon Jones se va a retirar, va a ganar esa pelea y se va a retirar. Por lo tanto, vamos a tener un título vacante, el de pesos pesados, y creo que ese título deberían de pelear por él Pavlovich contra Tom Aspinall. Son para mí los 2 que se merecen pelear por ese cinturón. Para mí, Ciryl Gane no entra en esta ecuación. Entonces, ¿qué pelea podríamos organizar? Sabemos que va a haber una pelea entre Curtis Blades y Jailton Almeida. Tengo a Jailton Almeida ganando esta pelea. Creo que Jailton Almeida va a subir muy rápido en el ranking. Es un tío muy potente. Creo que nadie tiene el jiu-jitsu y el grappling de Jailton Almeida en esta categoría, y eso es una grandísima ventaja porque la mayoría de estos peleadores son strikers. Por lo tanto, si gana Jailton Almeida esa pelea, creo que debería de pelear contra Ciryl Gane, porque así veríamos si Ciryl Gane ha podido trabajar su defensa de derribo de verdad, y podríamos ver si Ciryl Gane es un peleador más completo que las 2 primeras veces que peleó por el título. Ciryl tiene que demostrar que no es el mismo peleador que luchó contra Ngannou, que no es el mismo peleador que perdió contra Jon Jones. Tiene que demostrar que es un peleador más completo, es una nueva versión de Ciryl Gane. Por lo tanto, sí que esa nueva versión hay que darle la oportunidad de luchar por el título. Si no es el caso, hay que esperar. Y la mejor manera de demostrarlo es de llevarse una victoria contra gente que son de grappling puro, como un Jailton Almeida, por ejemplo. Y el perdedor de la pelea entre Jailton Almeida y Curtis Blades, que yo tengo a Curtis Blades, sí que haría una pelea entre Sergey Spivak y Curtis Blades. Y ahí veríamos qué pasa con los 2 supuestos wrestlers de la categoría. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Un placer compartir estos momentos con vosotros. No olvidéis, como siempre, suscribiros al canal, darle un like, compartir la página. Nos vemos muy pronto por aquí. El miércoles publicaré el vídeo de las predicciones del UFC Sydney, cartelera de Strickland versus Adesanya, y como siempre publicaré mis fijas o el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Nos vemos muy pronto. Os.